Muy buenas tardes, Panamá. Les saluda a su amigo y servidor Toribio Díaz en una edición más de su programa Línea Directa. Hoy lunes 2 de diciembre del año 2024, último mes de este año donde ya tenemos los aires de fiesta de fin de año, Navidad y con todo ello que siempre se hace tradición. Y hay un tema que veníamos nosotros conversando semanas atrás y era el tema de la nutrición. Recuerden que habíamos hablado varias semanas sobre el cuidado de la nutrición, tema de la diabetes, que Panamá no escapa de esa pandemia silenciosa. Sin embargo, hay muchos mitos sobre el tema de la nutrición y entre eso está el consumo de productos lácteos, la leche. Y para hoy tenemos a un experto regional, Francisco Herrera, nutricionista de amplia trayectoria en toda la región, que ha sido asesor y consultor para transnacionales como Dos Pino y Nevada a nivel de la región. Y hoy vamos a conversar con Francisco. Bienvenido a Panamá, don Francisco, a Línea Directa. Excelente, muchas gracias. Un placer estar acompañándonos en esta tarde y comentar un poco en relación con la alimentación, con salud, con el impacto positivo que puede tener una alimentación adecuada para muchas personas, desde personas a partir del año de vida hasta adultos mayores. Y obviamente, pues hablar de alimentos que pueden nutrir y que pueden brindar esas características nutricionales importantes para el crecimiento, para el desarrollo, para el mantenimiento, para los huesos, para la vida. Entonces, encantadísimo estar acompañándolos en esta tarde. Usted, don Francisco, por darnos la oportunidad, Panamá, poder contar con su experiencia sobre esta temática. Y entremos en materia, don Francisco. ¿Cuáles son los mitos sobre la leche, los lácteos y los diabéticos? Muchos dicen que no podemos consumir, otros dicen que no. ¿Qué dice el experto? Excelente, bueno, sí. Bueno, los lácteos son alimentos sumamente completos. Vamos a empezar desde ahí para que conozcan qué compone un lácteo. Los lácteos están compuestos principalmente de una matriz láctea bastante interesante. Eh, Tiene tres componentes macronutrientes, componentes importantísimos, como son los carbohidratos, proteínas y grasas. Esos tres macronutrientes en el tema de lácteos, cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de lactosa, que es el carbohidrato natural de la leche. Carbohidrato, pensemos en un tipo de azúcar que ahorita vamos a detallar un poco más. Tenemos grasa, ¿verdad? Como uno de los macronutrientes también importantes, que a veces no solamente en personas con diabetes, sino con sobrepeso, obesidad, colesterol, etcétera, pues se limita un poco el consumo de ciertos tipos de alimentos y los lácteos pues están incluidos ahí con cierto recelo para ver si se usan o no se utilizan en la alimentación de personas con diabetes. Y el tercer macronutriente son las proteínas, ¿verdad? La leche es considerada un alimento un alimento que tiene proteína de alto valor biológico. Eso quiere decir que es proteína que aporta todos los aminoácidos que el cuerpo necesita, específicamente los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede producir y que necesita recibirlos a través de alimentos, ¿verdad? Y afortunadamente la leche de vaca, pues aporta a través de la proteína, aporta esos aminoácidos esenciales. Y bueno, hablamos de esos tres macronutrientes importantes, pero también hay que considerar que la leche también es un alimento con un importante aporte de micronutrientes. Y ahí pensamos y recordemos el calcio, ¿verdad? Que por excelencia se conoce que la leche es un alimento sumamente importante por su aporte de calcio. Es un alimento que viene con una fortificación importante en cuanto a hierro, ácido fólico, vitamina A y también importantísimo por su contenido de vitamina D, ¿verdad? Que hubo mucho tema en relación con la vitamina D, precisamente o específicamente cuando empezó la pandemia, porque la vitamina D es un nutriente que puede apoyar el sistema inmunológico y está presente en la leche. Y en general, pues podemos ver que son tres macronutrientes importantes, más vitaminas y minerales, que todo en conjunto hacen que sea un alimento sumamente completo. ¿Verdad? En relación en personas con diabetes y el consumo de lácteos, pues hay mucho estudio científico que respalda la utilización o el consumo de este grupo de alimentos como parte de la alimentación de una persona con diabetes. Pero ¿qué pasa? Que a veces decimos, uy, lo sé, el carbohidrato de la leche es la lactosa y me dijeron que tenía que evitar, no sé, azúcares.
Por naturaleza, la leche tiene ese carbohidrato, que es un azúcar natural que se llama lactosa. Sin embargo, no podemos compararlo con el azúcar de mesa o con la miel, ¿verdad? Porque el impacto a nivel de glicemia es totalmente diferente, ¿verdad? O si soy una persona con diabetes, la leche me cae mal, etcétera, pero ahí hay que considerar muy bien cuál es la razón por la cual la persona no puede tolerar bien los lácteos. Puede ser por un tema de intolerancia a la lactosa y existen productos deslactosados que pueden ser una excelente alternativa. Algo muy importante en relación con el consumo de lácteos o en consumo de alimentos en general es algo que se llama el índice glicémico. ¿Verdad? El índice glicémico es una medida que lo que hace es clasificar los alimentos en función de cómo los alimentos afectan los niveles de glucosa en la sangre, ¿verdad? Entre más alto el índice glicémico, mayor impacto va a tener el alimento en aumentar la glicemia en la sangre. Entonces, el índice glicémico va desde 0 hasta 100. Tenemos que buscar en personas con diabetes o tenemos que evitar en personas con diabetes los alimentos que tienen un índice glicémico mayor de 70, porque eso significaría que las personas podrían tener niveles de sangre, niveles de glucosa en sangre bastante elevados. Entonces, a la hora de revisar la literatura científica y la lectura en general en temas de salud, nutrición y diabetes, podemos darnos cuenta que el índice glicémico de los lácteos, específicamente la leche entera o la leche semidescremada, es menor a 55, o sea, es un índice glicémico bajo. Por ejemplo, se habla que la leche entera tiene un índice glicémico de 33, se habla que la leche descremada tiene un índice glicémico de 32, se habla que hay alimentos como el queso, como el queso cottage, que tiene un índice glicémico todavía mucho más bajo, que ya puede llegar hasta 28. ¿Verdad? Entonces, podemos ver a través del índice glicémico que el impacto en los niveles de glucosa, de azúcar en sangre, no va a afectar en personas con diabetes. ¿Verdad? Entonces puede ser, y eso independientemente de que sea un lácteo entero o un lácteo descremado. ¿Verdad? Porque el índice glicémico, según las tablas que indican índice glicémico, la leche es entera y la leche descremada, como comentaba ahorita, es menor a 55. Y sí hay que tener mucho cuidado con aquellos alimentos que tienen un índice glicémico mayor a 70, porque el impacto en la glicemia va a ser un poco mayor. Entonces, eso es interesante que las personas conozcan que el alimento como tal no va a tener un impacto importante en aumentar el azúcar en la sangre. A eso se le suma, y vean qué interesante, cuando hablamos de índice glicémico, recuerden que nosotros cuando consumimos los alimentos, consumimos un alimento completo, ¿verdad? Que tiene diferentes nutrientes, como que acabo de comentar. No es lo mismo comer o consumir una cucharada de azúcar a consumir un alimento que tiene carbohidratos, que tiene proteína, que tiene grasa. ¿Verdad? Cuando nos consumimos un alimento, por ejemplo, el azúcar, eso pasa con mucha rapidez del estómago al intestino y del intestino se absorbe con mucha eficiencia. Sin embargo, cuando consumimos un alimento que tiene un grupo de nutrientes, hay nutrientes que van a retrasar la absorción, la digestión, va a disminuir, la velocidad va a ser menor en cuanto a digestión y la absorción va a ser menor. Entonces, eso va a tener un impacto en absorción y en la glicemia de las personas. Entonces, eso es otro punto importante. La leche tiene grasa, la leche tiene proteína. Esos dos nutrientes combinados con los carbohidratos van a provocar que la absorción de la lactosa, que es el azúcar natural de la leche, se vea retardada y por lo tanto ese índice glicémico es un poco bajo. ¿Qué pasa con la grasa, verdad? Pero, por ejemplo, en personas, no solamente con personas con diabetes, pero que también muchas veces tienen problemas de colesterol alto, ¿verdad? Y entonces dicen, uy, la leche tiene colesterol, tiene grasa, eso me puede impactar de manera negativa. Sin embargo, siempre comento esto porque durante mucho tiempo, cuando se determinó que esas placas en la sangre, en las placas en las arterias de personas que han fallecido por un problema cardíaco eran colesterol, los científicos dijeron, ok, vamos a seleccionar, buscar todos los alimentos que son altos en colesterol y le vamos a decir a la gente, no consuma esos alimentos. Entonces, de ahí se derivó que muchas personas no consumían huevo, que muchas personas no consumían lácteos porque tenían grasa o colesterol o grasa saturada que podría generar ese tipo de problemas. Sin embargo, la investigación empezó a hacerse más fina, empezaron a hacer estudios más detallados para ver cuál era el efecto directo del alimento como tal a nivel cardiovascular, a nivel de impacto en grasas saturadas, etcétera. Y la literatura al día de hoy
eh, comenta o detalla que el impacto es o neutro o negativo. O sea, que si yo consumo un alimento como la leche, que tiene grasa saturada, que tiene colesterol, esa matriz láctea hace que el resultado al final a nivel cardiovascular sea neutro o sea inverso. Entonces, no hay tanto problema en ese sentido cuando las personas toman lácteos de crema enteros, por ejemplo, y su impacto a nivel cardiovascular. Doctor, tengo un mundo de preguntas y yo creo que más que preguntas, quiero ser esto muy ameno, un conversatorio y lo he dejado que haya explicado. Usted vive esto definitivamente y tiene la expertise. Sin embargo, tengo que ser responsable que también esto está ligado a a las costumbres culturales, perdón, a las tradiciones Claro, culinarias que sí, sí, tenemos, sí. sobre Ujú, todo en nuestras regiones que nos gusta mucho el carbohidrato. Y claro, cuando entonces entramos en esta faceta que usted acaba de hablar de colesterol, yo lo sumo triglicéridos, es una dieta rica en carbohidratos, rica en grasa, y solamente en Panamá, datos oficiales hablan de que una de las principales causas de muerte en estos momentos en Panamá son los problemas eh, vasculares. sí, cardiovasculares. Ujú, Y la pandemia silenciosa que hemos llamado Panamá ya se percibe por arriba. Dato extraoficial, 600.000 personas diagnosticadas con diabetes. Es claro. decir, personas que no, incluso con la pandemia, recuerdo que habían subregistros donde personas que tenían problemas de diabetes o hipertensión no se dieron cuenta hasta cuando no cayeron en una situación en el hospital y eran los cuadros de mayor relevancia. En ese orden de idea, usted ha dado cosas muy puntuales. Yo creo que aquí la recomendación sería, uno, tratar de mejorar los hábitos alimenticios. Totalmente. Y la leche sería, o los productos lácteos, sería una alternativa sana con todo lo Ujú, que usted me acaba de sí. explicar a nuestra audiencia, que eso ayudaría a nivelar. Y ese chequeo no puede ser un chequeo una vez al año, por lo menos dos veces al año. No sé qué piensa usted al respecto, señor Francisco. Efectivamente. Bueno, sí, obviamente, pues sí tenemos que hacer una revisión, un chequeo totalmente constante, ¿verdad? Como para tener seguridad de que estamos bien, ¿verdad? Y no esperarnos a que algo suceda. ¿Verdad? Algo importante es que, bueno, estamos hablando de alimentación, estamos hablando de lácteos, tenemos de temas a nivel cultural, ¿verdad? Y usted comenta el tema de alimentos altos en grasa, etcétera. Tenemos que hacer una revisión, no solamente un chequeo médico, sino un chequeo en cuanto a nuestra alimentación para conocer o hacer como una radiografía y conocer cómo están mis hábitos de alimentación, cómo está mi forma de preparar los alimentos. Estoy consumiendo una alta cantidad de alimentos altos en grasa, utilizando mucha fritura, estoy haciendo o no estoy haciendo ejercicio, estoy consumiendo cantidades adecuadas de agua, hasta inclusive ahora se habla de meditación, ¿verdad? Que eso es importante para influir de manera positiva en la salud. Entonces hay que hacer una revisión sumamente importante, ¿verdad? Para ver qué estamos fallando, ¿verdad? Porque cualquiera de las situaciones que se presenten pueden impactar negativamente la salud. Si es una persona, en muchas ocasiones que hemos estado hablando sobre salud y nutrición, nos hemos dado cuenta de personas que hacen ejercicio, personas que son delgadas, pero sufren de problemas de estrés, ¿verdad? Y el estrés es un factor de riesgo que puede generar problemas a nivel cardiovascular, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener, e inclusive el género, los hombres estamos más propensos a generar problemas a nivel cardiovascular que las mujeres. La edad, conforme aumenta la edad, es un factor de riesgo. Entonces, me acuerdo una vez una señora que decía, soy delgada, hago ejercicio, no fumo, que es otro de los factores de riesgo, no tengo problemas de sobrepeso y me acaban de poner un stent coronario porque tengo unas placas, tengo el corazón con diferentes placas y eso provocó que tuviera un infarto. Entonces, no entiendo por qué si soy delgado, si hago ejercicio, no fumo, no tomo alcohol, que es otro de los factores de riesgo, y me acuerdo que esa vez comentábamos, ¿y cómo está su nivel de estrés? Y el nivel de estrés estaba sumamente alto. Era una persona que estudió derecho y que por su trabajo se le generaba mucho estrés, pero cualquiera de esos factores de riesgo puede ser un detonante para que
se presente algún problema cardiovascular o un problema de diabetes o un problema, etcétera. Bueno, y además hay factores de riesgo que no son modificables, ¿verdad? Como la herencia. ¿Verdad? Como la genética, ¿verdad? Que son cosas que también tenemos que considerar. Pero sí es muy importante, pues, hacernos un chequeo médico, chequear nuestra alimentación, buscar un profesional en nutrición o un médico especialista también que nos ayude en la parte médica y un profesional en nutrición que nos ayude a determinar cómo está mi alimentación y que me ayude a hacer modificaciones. Yo siempre hablo de un tema muy importante que es el tema de prevención, ¿verdad? No tenemos que esperar a que nos dé un problema de salud, ¿verdad? Si nosotros nos chequeamos, si buscamos mejorar nuestros hábitos de vida y hábitos de alimentación, estamos tratando de detener o de retardar alguna situación negativa que puede presentarse en nuestra vida. Don Francisco, hay otro tema que, bueno, la diabetes en niños. ¿Sí? Ha habido un incremento significativo en la región y Panamá no escapa de esa realidad. Y no sé si es un tema ya por tema de herencia o son hábitos alimenticios que se han desprendido tempranamente y ahora que estamos rompiendo estos mitos con estas leches o estas bebidas saborizadas que en algunos casos tienen un alto contenido de azúcar. Ujú. ¿Eso tiene que ver con esto? Mm, Bueno, sí, vamos a ver, todo tiene que ver con muchos factores, ¿verdad? Como comentaba ahorita, desde factores o de factores de riesgo relacionados con la herencia, ¿verdad? Ahí es, ya con eso no podemos hacer absolutamente nada, pero si hay factores de riesgo que los llamamos modificables, ¿verdad? Si es un niño, es un adolescente que consume una alta cantidad de azúcares o alimentos altos en azúcar, eso no solamente podría llegar a generar problemas de diabetes, sino que también problemas de sobrepeso. Yo a veces siempre comento que el tema de sobrepeso es como el principal problema que desencadena otros problemas más. El sobrepeso puede llegar a generar colesterol y triglicéridos altos, puede llegar a generar problemas de diabetes, puede llegar a generar problemas de hipertensión, ¿verdad? Entonces, con solamente tratar de modificar temas relacionados con el sobrepeso, la obesidad, podríamos modificar o generar un impacto para que ese factor de riesgo no fuera a ser el causante de algún problema de diabetes. ¿Verdad? Pero sí tiene razón, a veces buscamos alimentos que no son adecuados para tratar de, no solamente para tratar de evitar los problemas de sobrepeso y obesidad y tratar de evitar la diabetes, también es importante tratar de evitar ese consumo de azúcares para evitar problemas de caries dental, ¿verdad? Entonces, en personas jóvenes, pues lo ideal sería tratar de buscar alimentos con una baja cantidad de azúcar añadido, ¿verdad? Se habla que las recomendaciones a nivel mundial, por ejemplo, la OMS recomienda que del total de calorías que yo necesito al día, solamente un 10% de esas calorías representen azúcar. un ¿Verdad? diez por Entonces, ciento. un 10%. Entonces, analizamos las dietas y nos damos cuenta de que no, que es una cantidad importantísima ese porcentaje no es un 10%, puede llegar hasta un 15 a un 20%. Y empezamos a analizar las dietas de los adolescentes, por ejemplo, y nos damos cuenta que ese azúcar no es precisamente el azúcar que yo le agrego al fresco, a la bebida, etcétera, sino más que todo a productos empacados que a bebidas envasadas que los niños o adolescentes compran en cualquier tipo de lugar, ¿verdad? Que es como azúcar que está escondido en este tipo de alimentos y que eso puede impactar de manera negativa el problema de sobrepeso y obesidad. Entonces, acá el tema de educación es sumamente importante, ¿verdad? Tratar de que las autoridades de salud, etcétera, pues brinden algunas campañas de educación para que las personas, desde niños hasta adultos, puedan llegar a entender la lectura de una etiqueta nutricional, ¿verdad? Se trata, por ejemplo, una etiqueta nutricional siempre encontramos un espacio dentro de la etiqueta que dice azúcar añadido. Cada 5 gramos de azúcar añadido es una cucharadita de azúcar, ¿verdad? Y encontramos alimentos que pueden tener hasta 4 o 5 cucharaditas de azúcar. Entonces, se habla de que la recomendación en términos de un 10% podría ser en total, revisando la dieta de una persona, un total de 6 gramos de azúcar al día. Pero analizamos y vemos que puede llegar hasta 14 o 20 gramos de azúcar en algunas poblaciones a nivel mundial y en Centroamérica. Entonces, si nosotros educamos y les explicamos que por cada 5 gramos de azúcares añadidos, eso representa una cucharadita,
y que si buscamos alimentos que tengan una baja cantidad de azúcar añadido reportada en la etiqueta nutricional, quizás la persona va a tener un poco de más conciencia e inclusive buscar alimentos que le aporten menor cantidad o cero cantidad de azúcar para no solamente impactar problemas de caries, sino sobrepeso, obesidad y prevenir enfermedades como la diabetes. Don Francisco, es interesante todo lo que usted plantea y me aboca a una reflexión. No contamos con una cultura nutricional serio. Te acaba de decir cuando vemos las etiquetas Sí, de los productos, no la leemos y acá, usted ajá, me acaba de hacer docencia y muchas veces, sí, y tenemos que ser honestos. O sea, muchas veces vemos y te dice free sugar, libre de ajá, azúcar, pero exacto, creemos solamente en el empaque o la promoción de mercadeo. Pero si nos vamos, que esa información está regulada precisamente para cuidar la salud de los consumidores muy pocas veces lo hacemos. O sea, exacto. entonces yo creo que eso sería, por eso le digo, usted ha abierto un espacio para la sensibilización y la capacitación constante en este Claro, espacio, porque esto puede salvar vidas. O sea, y se sí, lo digo honestamente, tengo muchos padres de familias preocupados por el problema de, uno, usted lo mencionó, obesidad infantil, obesidad, ujú, y dos, diabetes infantil. diabetes, Entonces exacto, quería tener la oportunidad de expresar y bueno, empezar con este proceso de leer, uno, empezar a leer y entender. Porque exacto, yo puedo decir, sí, usted me acaba de decir que hay un índice glicémico, ajá, que los productos lácteos están por debajo de menos 50, de 50 a 55, sí, que son señor, aptos para el diabético, información sí, que desconocía totalmente. claro, sí, Entonces, ese tipo de información yo creo que es valioso en estos momentos para nuestros oyentes ajá, porque hay una gran desinformación con estos productos y había claro, muchos mitos. sí, Antes de cerrar, que nos quedan unos 5 minutos y quiero aprovechar lo máximo, don con mucho Francisco, gusto. eh, su expertise tiene estas mismas cualidades en otras regiones, esa falta de educación nutricional, Perdón, perdón. que en la región pasa lo mismo que en Panamá, esa falta de cultura de Sí, 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 información sí, sí. nutricional. Sí, sí, es interesante darse cuenta de cómo a veces no sabemos, no conocemos, no nos damos cuenta no conocemos suficientemente los alimentos, no leemos la etiqueta nutricional o se confunde. Hay problemas de sobrepeso, por ejemplo, acá en Costa Rica el problema del sobrepeso puede llegar hasta casi un 68, un 70%. En niños en etapa escolar y preescolar es de un 34%. ¿Verdad? De los niños. Sí, hay un trabajo muy interesante en relación con educar a la población infantil, porque el crecimiento en sobrepeso y obesidad en los últimos 20 años en nuestro país ha sido sumamente grande. Hemos pasado de un 21% a un 34% de sobrepeso y obesidad. Entonces creo que es una situación que no es única en ciertos países, es importante, está presente en muchos países y por eso de ahí la importancia que usted comenta del tema de educación, ¿verdad? El tema de algo interesantísimo y necesario de hacer es educar desde edades tempranas, ¿verdad? Porque si a nosotros nos educan desde edades, nos hubieran educado desde edades tempranas, pues podríamos tratar de prevenir algunos tipos de situaciones a futuro. Entonces, creo que estos espacios donde nosotros podemos aportar, donde las personas pueden hacer consultas y etcétera, y ustedes dando la oportunidad de comunicar, permiten que las personas puedan aprender un poquito y de esta forma hacer modificaciones en los hábitos alimentarios. No, como les comentaba ahorita, no solamente es importante la alimentación, no solamente es no consumir calorías en exceso, no consumir azúcar, no hacer tantas frituras, sino que es muy importante tratar de hacer ejercicio, ¿verdad? De tratar de tomar suficiente cantidad de agua, de buscar espacios de esparcimiento y relajación. Yo a veces, yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque muchas veces la mayor concentración de la población está en la ciudad y a veces hay limitaciones para poder hacer actividad física, pero hay que tratar de hacerlo. Pero todo este tipo de cosas ayudan y nos impactan positivamente para evitar problemas de la salud más adelante. Juan Francisco, me he quedado con una sensación de más A la información orden. y creo que vamos a seguir viéndonos y escuchándonos porque
Esto lo necesita saber nuestra audiencia, sobre todo una audiencia que tiene estos problemas y que se convierte en un problema de salud pública, Claro, de gestión pública, de gestión social, porque si no empezamos a tomar estos temas como una visión estratégica, lo que vamos a tener salas, hospitales repletos, compra de medicamentos, personas que no van a tener una productividad, o sea, va a ser una cadena de exactamente. situaciones negativas y vas a tener una población que ya lo ha dicho las organizaciones de salud a nivel mundial, una pandemia silenciosa Claro que que sí. está cobrando muchas víctimas degenerativas. Yo lo exhorto para poder tener la oportunidad en las próximas semanas y sobre todo ahora el mes de diciembre, que A vienen la muchas orden. fiestas, ver Encantadísimo. esa mirada nutricional que es importante. Ojo, cuando buscamos un nutricionista es cuando estamos, Es así. ayúdame, Exacto, exacto. ayúdame. Sí, Y sí, es sí. una parte importante en la cadena o en el eslabón de la seguridad sanitaria de las personas. No me queda para Exactamente. más, don Francisco Herrera, nutricionista, experto consultor en esta materia y asesor de la transnacional Dos Pinos y Nevada, conversando aquí con nosotros esta tarde sobre los mitos de los productos lácteos y las diabetes, hablando también un poco que no lo teníamos en agenda, pero las recomendaciones que nos da este experto a nivel de la región son muy importantes, amigos y amigas que nos escuchan aquí por cada continente, a nivel nacional. Don Francisco, te regalo 30 segundos para que pueda emitir un mensaje final y un fuerte abrazo. Buenísimo. Muchísimas gracias, la verdad que encantadísimo de haberlos acompañado en esta tarde. Y el mensaje importante es, bueno, y que estamos cerca de ya de una época bastante importante donde tenemos fiestas, donde vamos a tomar, comemos diferente cantidad de alimentos, que pueden impactarnos de manera positiva o negativa en la salud. Entonces, la idea es tratar de disfrutar de manera sana y correcta para que nuestra vida sea de calidad y que nos impacte positivamente siempre. Gracias, Francisco Herrera, nuevamente desde San José, Costa Rica. Yo soy Toribio Díaz y este es su programa en línea directa por cada Blue Continente. La verdad por encima de todo. Nos cambien el día que seguimos con la programación y el noticiero estelar de regreso a casa. Muy buenas tardes, Panamá. Bendiciones. Saludos, don Francisco. Hasta luego.